Quisiera aprovechar para presentar a nuestro expositor principal del día, Andrés Oppenheimer, periodista y escritor, coganador del premio Pulitzer en 1987, junto con el equipo de Miami Herald, que descubrió el escándalo Irán-Contra, distinguido con 2 premios de los más prestigiosos del periodismo de habla hispana, el Premio Ortega y Gasset del periódico El País de Madrid y el Premio Rey de España otorgado por la agencia EFE, entre muchas otras prestigiosas distinciones. Andrés acaba de sacar un libro, Sálvese quien pueda, donde no habla de México nada más, pero nos va a hablar de temas que creo que son muy de la actualidad y que sobre todo nos va a hacer pensar dónde estamos y a dónde vamos. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, Héctor Madero. Muchísimas gracias al Grupo Actinver, a Fernando Pérez, a Roberto Valdés, por haberme invitado. Acá tengo un reloj. Muchísimas gracias por haberme invitado a hablar un poco de esto que Héctor Madero mencionaba recién, mi nuevo libro, Sálvese quien pueda, que es una investigación que vengo haciendo en los últimos 5 años, que hice en los últimos 5 años, sobre qué va a pasar con nuestros trabajos. ¿Qué va a pasar con nuestros trabajos en este momento en que cada vez más de nuestras chambas están siendo reemplazadas por robots, computadoras inteligentes, algoritmos? ¿Qué va a pasar con los abogados? ¿Qué va a pasar con los médicos? ¿Qué va a pasar con los banqueros? ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? ¿Y qué va a pasar con nuestros países a medida que algunos países se están robotizando mucho más que otros? Porque como bien decía Héctor Madero recién, lo que viene en los próximos 10 años es muchísimo más impresionante que lo que hemos visto en los últimos 20 años. Y eso que en los últimos 20 años hemos visto Internet, el teléfono celular. Imagínense, el teléfono celular tiene apenas 10 años. Hoy día, todos que estamos en esta sala no sabríamos qué hacer si estamos en nuestro carro y no teníamos un teléfono celular para preguntarle cómo llegar a tal lado o cuánto tráfico hay más adelante. Entonces se vienen unos cambios impresionantes, muchísimo más de lo que hemos visto. Y lo que hice fue ir a los principales centros del futuro, o sea, a Silicon Valley, a Nueva York, a Japón, a Corea del Sur, a Israel, a varios países europeos, a todos los países donde están más avanzados en robótica y en inteligencia artificial, a preguntarles, no ya, o sea, filosóficamente o generalmente, genéricamente, qué va a ser nuestro futuro, sino específicamente en cada trabajo. Entonces lo que hice es escribir un libro en que le dedico un capítulo a cada profesión y pregunto, ¿qué va a ser de los banqueros? ¿Qué va a ser de los abogados? Como les decía, ¿qué va a ser de todos ellos? Y todo esto surgió porque en el 2013 leí un estudio de la Universidad de Oxford que decía que el 47% de nuestros trabajos van a ser reemplazados por robots y computadoras inteligentes en los próximos 10 años. Y yo cuando leí esto me pareció exagerado, como seguramente les parece exagerado a muchos de ustedes, porque es casi la mitad de los empleos. Entonces me dije, ¿van a desaparecer realmente la mitad de los trabajos? Y cuando empecé a pensarlo dije, caramba, si en mi profesión, en mi vida personal, yo lo estoy viendo eso. Yo hace 5 años antes del 2013, hacía mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo ahora? 0. Tengo 5 cámaras robóticas.
un director, que no sé dónde está, ni le conozco la cara, me dice al oído: Andrés, saluda a la cámara 1, despídete de la cámara 2, pasa una pausa mirando la cámara 3, y yo miro las cámaras. Hasta hace 2 años yo tenía una traductora. Yo escribo mis columnas en inglés para el Miami Herald. Durante años y años las mandaba a traducir al español. Una traductora me las traducía, me las mandaba y yo las editaba en español. Y lo tenía totalmente cronometrado. Tardaba 20 minutos en editar a la traductora, ¿no? Porque siempre hay que limar asperezas, corregir palabras, etcétera, etcétera. Hace como 1 o 2 años, la traductora, no me acuerdo si se enfermó o se fue de viaje o no sé. Y pregunté y alguien me dijo: no, mira, mete la columna en Google Translate. Bueno, yo me reí porque hasta hace 2 años Google Translate era un chiste. O sea, tú metías algo ahí y lo que veías era para morirse de risa. Bueno, lo hice y me quedé boquiabierto, porque había pegado un salto impresionante. Estaba bastante bien. Me tomó exactamente 20 minutos editar la columna, lo mismo que antes tardaba con la traductora, y gratuitamente. Es gratis. Bueno, al poco rato, obviamente, otros se fueron dando cuenta de lo mismo y el periódico se deshizo de todos los traductores. Hace 6 meses, poco antes de salir el libro, dejé de usar el transcripcionista. Yo tenía una persona que me transcribía las entrevistas. Yo iba a un país, entrevistaba a un presidente, mandaba el tape, el audio, a una persona que transcribía los tapes. $200 me cobraba. Eran como 5 horas de trabajo. Una entrevista de 1 hora es bastante trabajo. Bueno, hace 6 meses ya aparecieron aplicaciones como rev.com, trin.com y varias otras, que hago la entrevista, saliendo, la mando a la aplicación y a los 5 minutos, hace poco entrevisté al presidente de Argentina, saliendo de su despacho mandé la grabación, o sea, la grabé con mi celular, con mi iPhone. Le hice la entrevista, mandé el audio a una de estas aplicaciones. En el lapso que fui en taxi de la casa presidencial hasta el hotel, ya me estaba esperando la entrevista transcripta en mi hotel. El costo creo que fue como $4. Adiós transcripcionista. Y otra cosa que me pasó todavía más recientemente, que no cuento en el libro porque pasó después de que salió el libro, ahora hace 2 meses, en el DF, en México, la editorial Penguin Random House me pide que vaya a un estudio a grabar el prólogo de audiolibro, porque sacaron un audiolibro y querían que yo leyera el prólogo. Perfecto, digo. Me citan a las 8 de la mañana en un estudio de grabación del DF. Y el actor, que leyó todo el libro, me llama el día anterior y me dice: Andrés, ¿te molestaría que yo vaya? Porque me encantaría escuchar cómo lo haces y también contarte que he leído el libro y quiero comentarte un poco de eso. Y yo: no, perfecto, encantado. A las 8 de la mañana voy al estudio del DF y el actor me dice: mira, a mí este libro me pegó muchísimo porque yo voy a perder mi chamba. Y yo le digo: ¿cómo es eso? Me dice: sí, porque acaba de salir una aplicación que lee libros en el acento que tú quieras, con una voz totalmente humana. Y yo, ahora, por ejemplo, entre actuación a actuación, porque él trabaja en teatro, en televisión, me ganaba la vida haciendo esto, haciendo audiolibros. Pero esto se me va a acabar porque ahora ya aprietas un botón y un robot te recita el libro en el acento que tú quieras. Entonces yo lo miro
Y le digo, en mi mejor acento mexicano, no mames, o sea, no, me estás, o sea, no te creo. Y me dice, ven conmigo, y me lleva a una pantalla y me muestra el PDF del libro. Y me dice, elígete 3 párrafos. Ok, elegimos 3 párrafos. El tipo aprieta un botón y sale una voz humana, perfecta, con emoción, con entonación, recitando los 3 párrafos. Otro trabajo que se va. Entonces, eso está pasando en todas las profesiones. Hace poco en China acaba de salir el primer, no sé si leyeron la noticia, el primer presentador de noticias robótico. ¿Lo vieron? Salió en todos lados. Está hecho a imagen y semejanza del locutor más conocido de China. Uno a primera vista ni se da cuenta que es un robot porque tiene el mismo aspecto del presentador de noticias más conocido de China. Y bueno, y como todos los robots, trabaja 3 turnos seguidos, no pide vacaciones, no textea en hora de trabajo, no pide aumento de sueldo. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que reemplacen a muchos de nosotros por presentadores de noticias robóticos? Y lo mismo está pasando en varias profesiones. Por eso fui a todos estos lugares que los comentaba antes y entrevisté a algunos de los máximos gurúes de cada profesión para preguntarles cómo ven cada una de estas profesiones. Y les cuento que fue uno de los libros más entretenidos que he investigado, porque realmente yo aprendí muchísimo, y la pasé súper bien. En Japón, en Tokio, fui a un hotel totalmente atendido por robots. Es un hotel que está en las afueras de Tokio, y como está cerca de Disney World, Tokio tiene un Disney World a una hora de distancia, los robots que te atienden en el counter, en la conserjería, son dinosaurios. Son dinosaurios. Entonces, tú llegas y tienes 3 dinosaurios conserjes con el gorrito de conserje. Si lo buscan en Google lo encuentran en 2 minutos porque ya se hizo muy famoso el hotel. Tienes 3 dinosaurios con gorritos verdes de conserjes y tú le dices, eliges el idioma en una tableta y el dinosaurio te dice, por favor, pon tu pasaporte en este aparatito y con las garras, porque tiene unas uñas de dinosaurio, claro, o sea, enormes, dice, pon tu pasaporte acá, tú pones el pasaporte. Después el dinosaurio dice, bueno, por favor, firma aquí. Entonces, en una tableta, lo mismo que un conserje de carne y hueso. Entonces, después de que uno firma, me dice, por favor, pon tu tarjeta de crédito en esta otra ranura, tú pones la tarjeta de crédito en la otra, y después te dice, de nuevo con las garras, te dice, por favor, saca tu llave de tu habitación en esta otra, tú sacas tu llave. Entonces, después de todo eso, porque mi mujer estaba filmando con el iPhone todo esto, porque lo quería tener como para cuando lo escribiera, obviamente. Le digo en inglés, porque había elegido inglés, le pregunto, "What's your name?" ¿Cómo te llamas? Y el dinosaurio robótico japonés como que se quedó medio duro. Entonces yo le digo de nuevo, no, en serio, seriously, what's your name? Y el bicho se empezó a poner más nervioso todavía, a la tercera se volvió totalmente loco, o sea, empezó ahí con las garras a gesticular, a hacer ruidos, y me dice, espera un momento, va a venir una señorita para asistirlo. Y sale de una puertita de atrás una señorita japonesa, ¿no?, que me hace la reverencia, ¿no?, y me explica, ella estaba obviamente escuchando detrás de la pared, y me explica que este robot dinosaurio japonés acababa de empezar a trabajar hacía 2 semanas, todavía no estaba muy bien entrenado en inglés. En japonés hubiera podido contestar tranquilamente, pero hay que darle un poco de tiempo porque el inglés todavía
no le está funcionando muy bien, pero que ya dentro de muy pocas semanas ya iba a ser súper. Bueno, y lo mismo en los restaurantes. En Tokio fui a muchos restaurantes totalmente automatizados. Ya no hay mozos, hasta el chef es un robot. El chef de sushi, de las cadenas de sushi, es un robot que con un brazo robótico corta el sushi, con el otro brazo pone el salmón, los huevitos de pescado, lo que sea. Y hay una cinta corrediza que pasa por las mesas. Tú llegas a tu mesa, tienes una tableta, pones tu tarjeta, te saluda por tu nombre, eliges el menú que quieras y te dice, espera la bandeja, la charola número 17. Y al rato viene por la cinta corrediza, una charola con el número 17, la sacas, comes. Eso ya es súper usual en Japón y ya en varios restaurantes de Estados Unidos. Para el capítulo sobre el futuro de los vendedores y de las grandes tiendas, fui en Silicon Valley a una tienda Lowe's, no sé si existe en México, muy grande, de artículos del... Y ahí ya tenían, que por cierto, tenían 2 robots grandes que van por los corredores, tienen una tableta, entonces tú le dices, estoy buscando un bombillo eléctrico de 40 watts. Entonces el robot dice, sígueme, ¿no? Se da media vuelta, tiene una ruedita abajo y te lleva al lugar donde está la lamparita eléctrica. El que hizo ese robot, por cierto, es mexicano, es un startup mexicano. Y él me decía que lo hicieron así, con rueditas, y con cabeza, cuerpo, pero sin brazos, porque tenían miedo de juicios, tenían miedo que alguien esté caminando por los corredores de la tienda y de repente doble y se encuentre con un robot y le agarra un infarto. Entonces lo hicieron medio humano, medio máquina. Pero ese robot, por ejemplo, no solo reemplaza al vendedor, sino que de noche hace el inventario. Antes, a las noches, pasaba una señorita o un señor con una libretita, faltan 3 clavos, faltan 4 martillos, faltan 5 lamparitas, ya no. Ahora a la noche, este mismo robot recorre todos los pasillos y hace el inventario. Entonces yo le preguntaba al encargado, al dueño de esta empresa de robótica, bueno, ¿qué iba a pasar? ¿Los empleados no te hicieron una huelga? Me dijo, no, los empleados están felices porque muchos de los empleados que trabajan aquí son gente que le gusta este tipo de cosas, les gusta hacer cosas, les gusta arreglar la casa, son gente que trabaja por ahí como segundo trabajo en arreglos. Y esto está transformando su trabajo de vender un martillo a explicarle a la gente cómo reparar el grifo de su cocina. O sea, se están convirtiendo de vendedores en asesores. Y lo mismo está pasando en todas las profesiones. No es que todos estos trabajos van a desaparecer. Algunos van a desaparecer, muchos van a desaparecer, pero la mayoría van a cambiar. Para el capítulo de la medicina, entrevisté en Israel, en la Universidad de Technion, al director del departamento de robótica, que junto con un médico diseñaron un robotito del tamaño de un granito de arroz que nos van a meter en las arterias, y ya lo están haciendo con animales, y nos van a limpiar las arterias. Igual que el de la piscina, este robotito nos va a limpiar las arterias para prevenir infartos y ataques al corazón. Todos los médicos, con los gurúes del futuro de la medicina con los que hablé allí en Silicon Valley, en varios lados, me decían que ya no hay forma en que un médico va a poder competir con una supercomputadora. Con una supercomputadora se lee 60 millones de páginas de artículos científicos que salen por año en un segundo. No hay forma que el médico más entusiasmado pueda leer, pero un 1% de todo eso.
Hay 5.000 artículos de investigación sobre enfermedades cardíacas tan solo en las principales revistas científicas, y no hay médico que puede ni siquiera recordar las más de 10.000 enfermedades que podemos tener. Entonces, la chamba del médico va a cambiar. Por ejemplo, los dermatólogos, me decían, hoy día tú vas a un dermatólogo y el dermatólogo te mira las manchas de la piel, te dice, esta es buena, esta es buena, esta es buena, no te preocupes, esta es mala, vamos a hacer una biopsia. Se acabó. Ahora hay una aplicación con el iPhone que tú le sacas foto a la manchita y te dicen, tranquilo, está bien, no pasa nada. O te dice, ve a ver al dermatólogo. Pero el 50% del trabajo que hacía el dermatólogo, que era decirte, esta es buena, esta es mala, se acabó. Todas las profesiones están cambiando. Voy a saltarme algunas porque no quiero perderme otras cosas. En Corea del Sur fui a fábricas donde ya hay 2 o 3 trabajadores y 200 robots. Y el chiste que hacen, que también escuché en Silicon Valley, es que la fábrica del futuro, y lo contaba esta mañana con los amigos de Actinver, la fábrica del futuro va a tener solo 2 empleados, un hombre o una mujer y un perro. El hombre va a estar ahí para darle de comer al perro y el perro va a estar ahí para cuidar que el hombre no toque las máquinas. Esa es la fábrica del futuro. Esa va a ser la fábrica del futuro. Escribí un artículo sobre el futuro de los bancos y las compañías financieras como Actinver, donde cito a Anthony Jenkins, el ex presidente de Barclays Bank, que pronosticó hace unos años que el 50% de las sucursales bancarias van a desaparecer en los próximos 5 años. Y no se equivocó, está pasando ya en Estados Unidos y en Europa. Un estudio de Accenture, la empresa consultora, dice que el cliente promedio bancario de Estados Unidos tiene 17 interacciones con su banco por mes. O sea, interactúa con su banco 17 veces por mes. De esas 17 veces, 15 son contactos que ellos llaman no humanos. O sea, con una contestadora automática, con un robot, con un algoritmo, con lo que sea. O sea, la mayoría de nosotros en esta sala raramente vamos físicamente a una sucursal bancaria. Vamos a abrir una cuenta, vamos a pedir un préstamo, pero para cobrar un cheque, para depositar un cheque, hacemos todo por teléfono, todo por tableta, todo por computadora. Entonces, los bancos tradicionales van a cerrar muchísimas sucursales. Bueno, ya está pasando. En el 2015 ya los bancos en Estados Unidos y Europa despidieron a 100.000 empleados. Y un estudio de Citi Global Perspectives vaticina que los bancos de Estados Unidos y Europa van a despedir a 1.8 millones de empleados en los próximos 10 años. En América Latina quizás menos, porque hay un sector no bancarizado todavía, o sea, todavía hay lugar de crecimiento, pero la tendencia va a ser esa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los banqueros? Bueno, van a seguir habiendo banqueros y van a seguir habiendo asesores financieros, pero van a hacer otra cosa. Están surgiendo nuevos bancos virtuales que están invirtiendo dinero usando algoritmos, pero sin edificios físicos. Y los asesores financieros van a seguir existiendo y gracias a los robots van a poder asesorar a muchos más clientes, porque hasta ahora ustedes que están aquí pueden tener un asesor financiero, pero la mayoría de la gente que no tiene un cierto nivel de ingreso ni sabe lo que es un asesor financiero. Bueno, ahora, gracias a los robots,
a estos algoritmos súper inteligentes, los asesores financieros, por un lado, va a haber muchos más para atender a muchísima gente que hasta ahora no estaba teniendo acceso al mercado de inversiones. Y por otro lado, los asesores financieros van a especializarse cada vez más en gente con la gente más acaudalada, porque un algoritmo puede hoy día, es mucho más eficiente que un humano para asesorarlo en todo aquello que haya sido publicado. En otras palabras, ustedes, si quieren saber si invertir en tal cosa, un algoritmo es 1.000.000 de veces más eficiente que un humano, igual que en el ejemplo de la medicina que dábamos antes, en leer todo lo que hay sobre esa posible inversión. Hace un barrido de todos los datos y en un segundo sabe todo. Pero lo que no sabe es lo que no está publicado. Entonces, un asesor financiero puede levantar el teléfono, para usar una metáfora vieja, porque ya nadie usa teléfonos, y puede hacer 2 o 3 llamados a gente que conoce y puede tener información sobre esa posible inversión que no haya sido publicado. Y en eso, los asesores financieros van a ser todavía por un buen tiempo superiores a las máquinas. En suma, los asesores financieros del futuro van a ser una mezcla de analistas de datos, consejeros personales y otra cosa que mencionábamos hoy. Yo creo que, hablando de las profesiones, lo mismo va para los abogados, para los contadores. Vamos a ir cada vez más a estudios profesionales interdisciplinarios, que ya están empezando a existir en Inglaterra y en Australia. ¿Qué son estos estudios interdisciplinarios? Hoy día nosotros tenemos nuestro contador, tenemos nuestro abogado, tenemos nuestro médico, tenemos nuestro psicólogo, tenemos nuestro cura, y nadie habla con el otro. Es ridículo, porque cada uno de nosotros tiene una realidad diferente y no es lo mismo hacer una inversión si uno no sabe si se va a divorciar o si va a heredar o si está enfermo o sea, hay 20.000 variables. Entonces, en Inglaterra y en Australia ya están surgiendo estudios interdisciplinarios donde tú vas 2 veces por año y te sientas en la mesa con todos ellos y analizan todos juntos tu caso. Tú dices, tengo 10 pesos para invertir, ¿qué hacemos? Y entre todos se van a poner de acuerdo. En Estados Unidos todavía no hay eso por el lobby de los abogados, que es muy fuerte y que no quieren perder su chamba, entonces no lo han permitido. Pero las grandes compañías de accounting, de contadores, de contables, ya están haciendo cada vez más trabajo legal y ya están derribando todas esas barreras. Entonces, para seguir un poco con el razonamiento inicial, muchos de ustedes deben estar pensando que todo esto que les acabo de decir no es nada nuevo. Muchos de ustedes van a decir, bueno, Andrés, hay robots desde hace 60 años, desde la época de los Jetsons, o sea, ya hay robots industriales en las máquinas, en las fábricas automotrices. Nos vienen diciendo esta historia desde hace 60 años y todavía estamos todos trabajando, la mayoría de nosotros, como siempre los hemos hecho. Pero lo cierto es que, aunque los robots ya están hace 60 años en las fábricas, han pasado 2 cosas nuevas que están sacudiendo el tablero y van a cambiarlo todo. La primera es que los robots son cada vez más baratos. Esto es como muchas tecnologías, como el teléfono celular existe desde hace 20, 30 años, pero se disparó en el 2007 con el iPhone. Bueno, esto es lo mismo. Robots hay hace muchas décadas, pero ahora son cada vez más baratos y cada vez más inteligentes. Según un estudio
reciente, una empresa china en el 2010 tardaba 5.2 años en recobrar la inversión para reemplazar a un trabajador humano por un robot. O sea, un robot industrial le costaba a una empresa automotriz china, digamos, el equivalente a 5.2 años del salario y prestaciones de un trabajador. Hace 2 años eso ya había bajado a 1.5 años. Hoy el costo de un robot industrial probablemente es el equivalente a menos de 1 año del costo de un trabajador. Entonces, muy poco va a ser meses, quizás semanas. Y como el presentador de televisión, el robot trabaja 3 turnos seguidos, no duerme, no se va de vacaciones, no textea, etcétera, etcétera. Y lo segundo, que los robots son cada vez más inteligentes, porque antes eran máquinas individuales. Cada robot tenía su chip que le decía, tú tienes que atornillar este tornillo 1000 veces por día en la fábrica automotriz. Hoy día están todos conectados a la nube y todos están conectados a través de la nube con todos los demás y aprenden de los aciertos y de los errores de todos los demás robots. O sea, esos 2 factores, que los robots son cada día más baratos y cada día más inteligentes, están revolucionando la industria y lo van a hacer cada vez más. Y dicho sea de paso, como lo comentaba hoy a mediodía, me preocupa el caso de México. Me preocupa el caso de México porque todos estos gurúes que entrevisté en estos últimos 5 años para el libro, cuando les preguntaba cuáles son los países que van a estar más afectados por toda esta robotización industrial, que yo pensaba a priori de que iban a ser los países industrializados, yo pensaba que me iban a decir no, Estados Unidos, Alemania, China y México. ¿Por qué? Porque lo más fácil que pueden hacer los robots industriales son los trabajos repetitivos, manuales, mecánicos, los trabajos de las manufacturas. Y los 2 grandes países que viven de las manufacturas son China y México. Y China, a diferencia de México, se está robotizando a toda máquina. Hace 2 semanas salió un estudio de la Federación Internacional de Robótica diciendo que ya hoy China tiene más del doble, casi el triple de robots por trabajadores per cápita que México. O sea, no es que tenga solo más robots porque son mucho más gente. Tienen más robots industriales per cápita que México. 96 robots industriales por cada 10.000 trabajadores contra 36 trabajadores por cada 10.000 trabajadores de México. ¿Cómo va a competir México con eso? Ese, para mí, es un tema que tendría que estar en el centro de la agenda política de México, tendría que ser un tema de las primeras planas de los periódicos, tendría que ser un tema número 1 de la clase política, y me preocupa que no sea así, porque ese es el gran desafío que veo venir para México, o uno de los grandes desafíos que veo venir para México. ¿Qué va a pasar con todo esto para ir concluyendo a nivel mundial? A largo plazo yo soy un tecno-optimista, porque en la historia la tecnología siempre terminó creando más trabajos de los que destruyó. Cuando Henry Ford empezó a producir el Ford T en serie, los que manejaban carretas empezaron a quemar autos, porque decían que esto era terrible, que esta nueva máquina los iba a dejar a todos sin trabajo, que esto iba a ser el fin del mundo. ¿Y qué pasó? Pasó lo contrario. La producción masiva de automóviles requirió que se hicieran carreteras, puentes, caminos. Eso le dio empleo a millones de personas. Otras millones hicieron falta para las fábricas automotrices, para los talleres mecánicos, etcétera, etcétera. O sea que los carreteros que decían que ellos, los que cuidaban los caballos, los que hacían las herraduras,
que todos se iban a quedar sin trabajo, que iba a ser un desastre, se equivocaron. Al final se crearon muchísimo más trabajo de lo que había antes. Los textileros, lo mismo. En Inglaterra, en la Revolución Industrial, los textileros se fueron a la huelga cuando surgieron las primeras máquinas tejedoras mecánicas. Dijeron, uy, terrible, nos vamos a quedar todos sin trabajo, desempleo masivo. Pasó lo contrario. La tejedora mecánica empezó a producir mucho más ropa, eso abarató muchísimo el costo de la ropa, la gente gastaba menos dinero en ropa, eso le dejaba más ingreso disponible para comprar más ropa, y eso hizo multiplicar varias veces la industria textil, el número de prendas que cada uno tenía, y al final del día hubo muchísimos más trabajos de los que había antes. Entonces, a largo plazo yo soy optimista, yo creo que esto va a seguir ocurriendo, si no en las mismas ocupaciones, en otras. A la larga la tecnología va a crear más empleos de los que destruye. A corto plazo vamos a tener un problema, a corto plazo va a ser traumático. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acortando. Tenemos menos tiempos que antes para reinventarnos. La tecnología siempre nos obligó a reinventarnos, pero cuando vivíamos en las cavernas, hace miles y miles de años, tuvimos varios miles de años para reinventarnos de ser cazadores a ser agricultores. Cuando éramos agricultores tuvimos varios menos, pero algunos miles de años, para pasar de ser agricultores a trabajadores en las fábricas. Después de la Revolución Industrial tuvimos, un ejemplo que uso en el libro, los faroleros, la gente que prendía los faroles a gas en las ciudades, en las calles. Tuvieron 80 años para reinventarse de prender los faroles a gas a trabajar para las empresas de faroles eléctricos. Mantenerlas, ponerlas, lo que sea. Pasamos de miles de años a menos miles de años, a 80, pero hoy día nos reemplazan de un viernes a la tarde a un lunes a la mañana. Yo cuento en el libro la historia de la señora que estaba en la caseta, la cajera del parqueo donde trabaja mi hijo. Mi hijo es abogado en Miami, yo todos los jueves voy a almorzar con él. Y parqueaba el carro en el edificio de él y había una señora cajera que me reconocía de la televisión y siempre me comentaba, Andrés, me gustó mucho el programa, y con el correr del tiempo empecé a tener un diálogo con ella y ella me decía, no, Andrés, buenísimo el invitado que tuvo el otro día, o me decía, Andrés, no se ponga esa corbata, le queda horrible, o sea, y con el tiempo le empecé a usar como focus group. Irma se llamaba, le preguntaba, Irma, bueno, ¿qué le pareció el tema ese? ¿O qué tema le gustaría que toquemos? Y ella me decía así, no, tal cosa, tal otra, no, eso es medio aburrido, no hablen tanto de economía. Bueno, un jueves fui a parquear el carro, desapareció Irma, desapareció el cubículo donde estaba, reemplazada por una caseta que te da el ticket cuando entras y te cobra la tarjeta cuando sales. De un día al otro. Entonces, lo que me preocupa es que esa señora no tiene ni miles de años, ni cientos de años, ni 80 años para reinventarse. Probablemente le dijeron de un día al otro. Su trabajo va a ser reemplazado por una máquina. Y eso es lo que vamos a ver más y más en todos nuestros trabajos. La transición va a ser traumática a corto plazo y tenemos que prepararnos como personas y como países para esto que, como decía Héctor Madero al principio, en los próximos 10 años va a producir cambios muchísimo más grandes que todos
los que hemos visto en los últimos años. ¿Cómo prepararnos? Permítanme terminar con uno o dos, lo que el tiempo me dé, de las sugerencias que doy, que son más de 10, sobre qué tenemos que hacer como personas y como países. Lo primero que tenemos que hacer como personas es hacernos a la idea de que vamos a tener que estudiar de por vida. Eso de que tú vas a la universidad 4 años, te dan tu papelito, lo cuelgas en la pared y trabajas de banquero, de abogado, de médico toda tu vida, forget it. Eso se acabó. Porque el día que sales de la universidad, la mitad de lo que aprendiste ya es obsoleto, si no más. Entonces vamos a tener que entrenarnos y reentrenarnos y seguir estudiando toda la vida. Entrevisté, entre otros, al presidente de MIT, de la universidad rankeada por muchos como la mejor del mundo, y él me decía que entrar en una universidad ya cada vez más es como comprar una suscripción vitalicia a una revista. Tú vas a comprar la suscripción a MIT o a la UNAM o al TEC de Monterrey. Vas a ir 4 años, probablemente la mitad en tu casa, con educación por internet. Vas a volver a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, ya sea para reinventarte o para actualizarte. Pero va a ser como una suscripción de por vida. Y los docentes van a tener que cambiar totalmente su forma de enseñar. Nosotros, todos los que estamos aquí, fuimos a la escuela, teníamos una maestra o un maestro delante de nosotros. Eso va a cambiar radicalmente. Yo entrevisté entre comillas, a un robot maestro que se llama el profesor Einstein. El profesor Einstein es así de chiquitito. Si alguien me pudiera dar un poquito de agua, les agradecería. El profesor Einstein es un robotcito así de chiquitito, igual que Einstein, ¿no? Está hecho con licencia. Muy amable, muchas gracias. Los anteojitos, todo despeinado, igualito que Einstein. Y el profesor Einstein enseña física, matemáticas y geometría o algo y ciencias, creo. Entonces, es muchísimo más eficiente que un maestro. Porque el profesor Einstein, tú le preguntas, a ver, profesor Einstein, enséñame la regla de 3. Y el robotcito te enseña la regla de 3. Si tú eres como yo, le dices, profesor, no entiendo. Entonces te la explica de otra manera. Si tú no eres bueno captando auditivamente, te lo muestra visualmente con la tableta. Entonces te lo enseña de una segunda manera. Y tú le dices, profesor, I'm sorry, no me entra. Te lo explica de una tercera y de una cuarta y de una quinta y una sexta. El profesor Einstein tiene 50 formas de enseñarte la regla de 3 y no se cansa, no le toca el recreo, no tiene que irse a su casa. Entonces, la idea del profesor, de la maestra, como impartidor de conocimientos ya es totalmente obsoleta. No tiene sentido que una maestra le enseñe a los niños quién descubrió América o en qué año se descubrió la imprenta. Cualquier chico hoy en día, cualquier chavo, lo busca en Google y lo encuentra de una manera mucho más divertida, con musiquita, con videitos, de una manera en que puede aprender mucho mejor. Entonces, los maestros no van a desaparecer, pero van a dejar de ser impartidores de conocimiento. ¿Qué van a hacer? Van a ser gente que les va a enseñar a los niños valores morales, gente que les va a enseñar a los niños valores éticos, gente que les va a ayudar a los niños a
trabajar en equipo y lo más importante de todo, les va a ayudar a los niños a encontrar su pasión, a encontrar qué es lo que les gusta, a motivarlos. Eso un robot, un humano lo puede hacer muchísimo mejor que un robot. Entonces esto es como el vendedor de Lowe's, lo que me decía el que creó esta compañía de robots vendedores en la tienda de artículos del hogar. Los maestros no van a desaparecer. Es más, muchos maestros van a hacer cosas mucho más gratificantes que impartir conocimientos. Les van a ayudar a los niños a encontrar su vocación. Y eso es bueno, pero eso va a requerir, igual que en el caso del vendedor de Lowe's, mejor educación, más preparación y más entrenamiento. Entonces, para cerrar, todo esto, tengo tiempo para una más de las 10, las 10 sugerencias que doy sobre qué tenemos que hacer. Vamos a tener que ser todos cada vez más emprendedores, porque cada vez menos gente ya trabaja para una empresa de 9 a 5. Hay cada vez más trabajadores independientes, cada vez más trabajadores temporales. Según un estudio del Foro Económico Mundial, entre el 75 y el 80% del mercado laboral en países industrializados, en el 2030, ya a 10 años, van a ser trabajadores independientes o temporales. El 80%, o sea, todos nosotros. Vamos a subcontratar nuestro trabajo a una empresa, en lugar de ser empleados. Cada vez más gente va a trabajar por cuenta propia. Vamos a tener que ser todos más emprendedores. No va a ser una cuestión de encontrar un trabajo para los jóvenes, sino la de crear un trabajo. Y por suerte, eso hoy en día por Internet es muchísimo más fácil de lo que era cuando muchos de nosotros empezamos. Hoy día mucha gente tiene su tienda virtual en eBay, mucha gente enseña yoga en su sitio de Internet. Hay millones de posibilidades que no existían hace 20 años. Y vamos a tener que crear, para lograr eso, porque eso no se logra, esa cultura de los emprendedores no se logra, no es algo biológico. Yo no creo que la gente que vive en Silicon Valley tome algo en el agua que los haga más innovadores o más inteligentes, para nada. Eso es algo que se crea. ¿Y cómo se crea? Creando una cultura de veneración por los emprendedores y por los innovadores. Y eso se puede crear. ¿Cómo? De muchas formas. Por ejemplo, con premios. Muchos de estos países que sobresalen en innovación tienen premios muy grandes para innovadores. En Estados Unidos está el X-Prize, que le ofrecen, ponen un problema. Queremos encontrar un aparato para producir agua potable de una forma mucho más barata de lo que tenemos hoy. 10 millones de dólares a quien lo invente. Eso produce toda una dinámica de gente que empieza a buscar esa solución. Los premios son una manera. La otra es crear una cultura de veneración por los emprendedores y por los innovadores. En muchos de estos países, el niño que gana una olimpiada de matemáticas o el emprendedor que creó una empresa para hacer algo nuevo, está en las primeras planas de los periódicos. En América Latina, lamentablemente, los ponemos en las páginas de negocios. Veneramos a nuestros futbolistas. Entonces, ¿qué pasa? Todos nuestros chavos quieren ser el próximo Chicharito y todas las niñas quieren ser la próxima Shakira. Cosa que es fantástica. Está muy bien, me encanta Chicharito, me encanta... Pero así no vamos a crear una cultura de veneración por los innovadores. En Silicon Valley
Tú vas a los bares de allí de Castro Street, que es la calle principal de Mountain View, y están todos los chavos y las chavas sentadas en el Starbucks con sus laptops. Todos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg. Nuestros niños todos quieren ser el próximo Chicharito o la próxima Shakira. Eso se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Bueno, los empresarios, los dueños de los medios de comunicación tienen que empezar a crear una cultura de glorificación y veneración de los emprendedores y de los innovadores. Y eso se puede hacer. Y finalmente, el tercero de los 10 o 12, las 10 o 12 sugerencias que doy, especialmente nosotros en nuestros países de América Latina, tenemos que perderle el miedo al fracaso, porque una de las características principales de la innovación y del emprendedurismo es que no hay éxito que no sea el resultado de una larga cadena de fracasos. Y nosotros en nuestros países, en México, en Argentina, en los países, crucificamos al que fracasa, al que hace algo nuevo y le va mal. Y lo que más me llama la atención de estas culturas innovadoras como la de Silicon Valley es que ahí es todo lo contrario. Ahí los chavos alardean de sus fracasos. A mí, y lo conté en un libro anterior, lo primero que me impresionó cuando empecé a ir a Silicon Valley es que tú le preguntas a uno de estos treintañeros que están haciendo un startup, ¿a qué te dedicas? Y empieza diciendo, bueno, yo hice 3 startups, fracasé, me fue mal, pero ahora estoy haciendo tal y tal que creo que me debían por... O sea, ellos mismos voluntariamente hablan de sus fracasos. Nosotros en América Latina, pero no se lo diríamos ni a nuestro mejor amigo. La disfrazaríamos. Tenemos que terminar con eso. Tenemos que empezar a entender que no hay éxito que no sea el resultado. Yo entrevisté, ya tengo algunos años, debo haber entrevistado a mucha de la gente más rica del mundo. Y no hay uno que me haya dicho, no, un día me estaba duchando y se me ocurrió tal cosa y ahora soy quien soy. No, no funciona así. Todos fracasaron 1000 veces. Tenemos que crear una cultura de tolerancia social con el fracaso individual, porque no hay éxito que no sea el resultado de muchos trabajos. Y no puedo creer, pero terminé puntualmente a las 00 de este marcador. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí tengo varias preguntas. Dice, tú que entrevistas a presidentes... Un segundo, aquí está ya. Tú que entrevistas a presidentes, ¿has pensado en entrevistar a Maduro? A Maduro le pedí entrevistas varias veces, creo que es el único presidente latinoamericano que no se animó. Porque hace poco entrevisté a Daniel Ortega, fui a Managua, lo entrevisté, fue una entrevista muy dura, la pueden ver en YouTube. Pero Maduro hace entrevistas con modelos periodistas, periodistas afines, pero no da entrevistas a periodistas que le pueden hacer preguntas incómodas. Hay otra de la misma persona que dice, ¿qué va a pasar con los bitcoins desde tu punto de vista? ¿Con los qué? Bitcoins. Yo no invertí en bitcoins y no soy terriblemente optimista sobre los bitcoins, pero siempre hay quienes arriesgan y ganan. Yo no estoy entre ellos.
Ok, la otra dice, ¿cuál va a ser la reforma laboral del futuro que asegure una transición pacífica del empleado al robot? No A escuché ver, la primera parte. ¿cómo va a ser la reforma laboral o qué se va La a tener reforma que- laboral. laboral para pasar del empleado ser humano Bueno, al robot? esa es una pregunta interesante porque hace unos meses, el Sindicato de Trabajadores de Restaurantes y Casinos de Las Vegas se fue a la huelga porque los casinos empezaron a usar robots. Ya en Las Vegas hay robotcitos como Arturito que te traen el desayuno a la habitación con una bandeja en la cabeza. Entonces llegan a la habitación, tienen la bandeja en la cabeza y te la dejan ahí con el desayuno o lo que sea. Entonces el sindicato se fue a la huelga para pedir aumento de sueldo y protestar por el creciente uso de robots. Entonces llamé a la lideresa sindical del Sindicato de Trabajadores Culinarios, Culinary Union of Las Vegas, y la entrevisté y me dijo algo muy, pero muy interesante. Le pregunté, ¿pero ustedes están yéndose a la huelga para oponerse a los robots? Es una batalla perdida. Por lo que decíamos antes, el robot trabaja 3 turnos seguidos, no se cansan, no se toma vacaciones, etcétera, etcétera. Y ella me decía, no, nosotros no estamos yendo a la huelga para protestar contra los robots. Estamos amenazando con ir a la huelga para exigir que las empresas reentrenen a aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que van a ser reemplazados por robots. Muy interesante, porque me decía, nosotros sabemos que no podemos luchar contra eso, pero es muy interesante porque vuelvo al ejemplo de Lowe's o vuelvo al ejemplo del maestro que va a tener que reinventarse. Así como una maestra quizás encuentre con la robotización de la docencia que va a ser algo más interesante, que es motivar a los niños, ayudarles a encontrar su pasión, enseñarles a trabajar en equipo, etcétera, etcétera. La señora que lleva el desayuno a las habitaciones del Hotel de Las Vegas probablemente va a encontrar más interesante trabajar como en el lobby, aconsejando a los turistas qué hacer o dando lecciones de yoga o lo que sea. Igual que en los otros casos, esa persona va a tener que ser reentrenada y va a tener que estar más capacitada de lo que está una persona que lleva el desayuno a la habitación. Pero en todos estos casos, la reforma laboral, para llamarla de alguna manera, por la automatización, va a pasar por el reentrenamiento de gente para actualizarse en lo que hace o para reinventarse en una función nueva que en casi todos los casos va a exigir más y mejor preparación. Sí, aquí hay otra que dice, ¿crees que el auge de la automatización y los robots incremente la brecha entre ricos y pobres? A corto plazo, sí. Esa es una gran preocupación y creo que cierta de mucha gente, porque a corto plazo sí. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes. Porque un ingeniero no va a tener mucho problema en reinventarse como analista de datos. Pero esa señora de la que hablábamos antes, que trabajaba de cajera en el parqueo, no va a poder convertirse en un analista de datos de la noche a la mañana. Eso va a aumentar la desigualdad a corto plazo. A mediano y largo plazo, no, porque, como decía antes, yo soy un tecnooptimista. El mundo, y yo le digo, cada vez que entro en una conversación con amigos sobre el mundo y el futuro de la humanidad, yo les digo, el mundo es cada vez mejor. Y a los que me dicen que no, obviamente no es una mejoría lineal, obviamente no es, hay grandes baches, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue un gran bajón, pero si uno mira la historia de la humanidad, hoy día vivimos 3 veces más que hace 300 años.
Yo siempre le digo a mis amigos nihilistas, le digo, si tú tuvieras que ir a un dentista, ¿qué prefieres? ¿Ir hoy o haber ido hace 300 años? O te daban con un garrotazo en la cabeza, o te metían una botella de whisky y te sacaban una muela con una tenaza. Por supuesto que hoy. Entonces, yo a mediano y largo plazo soy optimista en el sentido que creo que la robotización, cuando hablo de robot, incluyo todo, inteligencia artificial, todas las máquinas inteligentes, va a aumentar la productividad en tal medida que las cosas van a ser mucho más baratas y los países van a tener mucho más dinero para dar un ingreso básico universal y especialmente a quienes más lo necesiten. Y creo que el mundo va a seguir siendo mejor. Vamos a tener bajones, sin duda, pero creo que a la larga todo esto va a ser para bien. Okay, tenemos espacio para una pregunta más y hay varias relacionadas. ¿Cómo ves México? ¿Hacia dónde vamos? La actual administración. Yo pensé que me salvaba de eso. La actual administración tiene contemplado o está viendo este tema de la automatización y los robots. Bueno, a mí, o sea, me preocupa que el tema central de México hoy sea el pedido de reparación a España por algo que pasó hace 500 años. Me preocupa esta obsesión con el pasado. Me preocupa no el contenido de esa obsesión, porque Benito Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas deben haber sido grandes hombres, o no sé. Pero recién lo googleé para una columna que estoy escribiendo para este domingo. Benito Juárez se murió antes de que naciera el teléfono. Madero se murió, no nació, se murió antes del primer vuelo transatlántico. Lázaro Cárdenas se murió varios años antes de que surgiera el Internet. Era gente que muy buena, por más buena que sea, vivió en otro mundo. Entonces México, en lugar de estar hablando de quién tiene que pedirle a quién por algo que pasó hace 500 años, y que por cierto, no sé, me pregunto si los españoles tienen que pedirle perdón a México, entonces los descendientes de los aztecas tienen que pedirle perdón a los que aniquilaron a los anteriores. ¿Y dónde termina eso? Me preocupa que México, en lugar de estar hablando de los temas del futuro, esté hablando de los temas del pasado. Y creo que uno de los grandes desafíos en esta presidencia, en este gobierno, es hacerle entender al presidente López Obrador de que el futuro de México no depende de si el gobierno de España le manda un email o manda un Twitter pidiendo perdón, ni depende de si Benito Juárez tal cosa o si el otro hizo tal cosa. El futuro de México va a depender de la ciencia, la tecnología y todos estos fenómenos de los que hablamos hoy, que o van a permitir que México sea más competitivo, crezca más y reduzca más la pobreza, o van a hacer que México se quede cada vez más atrás. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Ahora los invitamos a pasar, por favor, aquí al cóctel. Gracias. All that you can say. Years gone by.